Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar del segundo semestre de HCA Minería. Mi nombre es Carla Lagunas, encargada del área de marketing aquí. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para el futuro de la minería subterránea, la ventilación on demand. Con este tipo de soluciones, las operaciones pueden lograr ahorros energéticos importantes. La duración de este webinar será de 1 hora y 15 minutos aproximadamente y los invitamos a escribir sus preguntas en el chat durante todo el webinar, las cuales van a ser leídas y respondidas al final, ¿ya? En este momento vamos a presentar a nuestro expositor de hoy, Sebastián González, jefe de proyectos de HCA Minería, especialista en ventilación subterránea y desarrollo de soluciones avanzadas, ingeniero eléctrico y electrónico e ingeniero civil y minas. Sebastián, adelante, tienes la palabra para empezar con nuestro webinar. Buenos días, como explicaba Carla, hoy hablaremos sobre cómo la ventilación bajo demanda puede transformar la forma en que ventilamos las minas. Esta es un poco la agenda que veremos hoy, con una pequeña introducción hablando sobre el problema, el principio de la ventilación bajo demanda, la ley de afinidad, la sinergia que hay entre los VDF y el VOD, la seguridad de los gases nocivos, el marco regulatorio, todas las principales marcas que aplican en una ventilación inteligente, casos reales, errores comunes, estrategias de implementación, el impacto económico y ambiental y finalmente una conclusión. Para esto debemos entender qué es la ventilación bajo demanda o VOD, ¿ya? El VOD busca romper con el concepto tradicional de ventilar toda la mina de forma constante. En lugar de eso, el sistema ajusta automáticamente el flujo del aire según lo que ocurre en tiempo real. Si hay personas, si tenemos equipos, si hay presencia de gases, el sistema va a enviar más o menos aire en base a esto. Si no hay actividad, si el sistema reduce el flujo para evitar el desperdicio de energía. Todo esto es posible gracias a los variadores de frecuencia. Estos nos permiten modificar la velocidad de los ventiladores sin hacer una intervención manual. En palabras simples, es el aire inteligente, solo donde y cuando lo necesitemos. Pero necesitamos entender por qué implementar un VOD, cuáles son nuestros criterios de decisión. Y lo primero que debemos entender es por qué una mina debería implementarlo o no, ¿ya? Primero está la necesidad operacional. Las minas son entornos dinámicos donde la actividad cambia constantemente y mantener una ventilación fija no siempre es eficiente. Segundo, están los altos costos de energía eléctrica. Eh, el consumo eléctrico normalmente dentro de una mina se puede llevar hasta un 40% destinado a solo mover aire dentro de la mina. El VOD nos permite reducir gran parte de ese gasto adaptando al flujo la demanda real. Como punto tercero, es el objetivo de mejorar la evacuación de los contaminantes, los gases, los polvos, los humos producidos por la combustión. Todo esto es para asegurar las condiciones de trabajo, tener condiciones más seguras para el personal. Y cuarto, tenemos la optimización de la productividad. Con una ventilación ya controlada y automatizada, reducimos los tiempos de entrega de espera, por ejemplo, post-tronadura, y con esto aumentamos la disponibilidad operativa para que el personal pueda ingresar más rápido al área de trabajo. Y finalmente, el control de polvo, especialmente del polvo respirable y la sílice, que hoy representa un desafío bien grande ambiental y como el Plan ESI es un plan de erradicación de la sílice en un corto o mediano plazo. La energía invisible de la mina. Eh, Hoy veremos cómo la tecnología ha hecho posible que la mina respire con inteligencia. Cuando pensamos en los grandes consumos eléctricos, nos vienen a la mente los chancadores, las bombas, equipos de extracción,
pero hay un consumo silencioso dentro de la mina. Es esta energía invisible que es la ventilación. Como explicaba anteriormente, hasta un 40% de la energía total de una faena subterránea se usa solo para mover aire, ¿ya? Gran parte de este aire va a zonas inactivas, donde no hay personal, no hay equipos, o si hubo, hubo dentro de la mañana y en la tarde ya no hay, y tenemos el ventilador operando al 100% todo el día. La ventilación bajo demanda busca cambiar ese enfoque y la idea es entregar aire solo donde y cuando se necesite. Hoy la mayoría de las minas ventilan de forma constante, sin distinguir entre las zonas activas o inactivas, como explicaba anteriormente. Esto significa que vamos a enviar aire y energía a lugares donde no hay equipos, no hay actividad. Como consecuencia, estamos perdiendo energía, estamos desgastando mecánicamente los ventiladores y aumentando los costos operacionales innecesariamente. Sin un sistema de monitoreo o control, tampoco sabemos qué ocurre en tiempo real ni cómo optimizarlo. Por ejemplo, si nuestro ventilador se detuvo, eh, no se puede gestionar lo que no se mide y tampoco se puede optimizar lo que no se controla. ¿Y por qué es tan importante ventilar una mina subterránea? La ventilación principal es el pulmón de la mina. La secundaria es el sistema circulatorio que lleva el aire a donde realmente lo necesitamos. Ambas deben funcionar en armonía y el VOD coordina toda esta sinergia. Dentro de una mina tenemos la ventilación principal, la cual nos impulsa grandes volúmenes de aire desde la superficie, principalmente en Chile, con ventiladores axiales de alta potencia. Y también tenemos la ventilación secundaria y la ventilación auxiliar, la cual nos distribuye el aire hacia las frentes de trabajo, mediante ventiladores auxiliares, ductos, compuertas, damper, puertas de ventilación. El desafío es cuando estas operan sin coordinación, se producen sobrepresiones, déficit de caudal y afectando la eficiencia y la calidad de aire a ciertos sectores de la mina. Según el Decreto Supremo 132, los límites de gases deben mantenerse dentro de valores seguros. Por eso es súper importante que lleguemos con el aire hasta estos puntos. Superarlos puede causar efectos fisiológicos graves. Y por eso la ventilación bajo demanda no es solo eficiencia energética, también es seguridad, salud y el cumplimiento normativo. ¿Cuáles son los parámetros claves para el diseño y cálculo de una ventilación minera? Aquí vemos cómo se relacionan las variables físicas del aire con la potencia requerida del ventilador. Todo este cálculo es la base de la simulación para después formular un VOD. Necesitamos saber cuánto aire se necesita, dónde y cuándo. Para esto nosotros en el departamento de proyectos, departamento de ingeniería de HCA, tenemos cartillas de ventilación como el ejemplo que se ve ahí en un extremo. Hacemos los cálculos con Vensim también para ver el ventilador que necesitan. Y para esto también, una vez calculado, el VUD usa estos mismos parámetros, pero la ventaja es que los puede actualizar en tiempo real. ¿Mediante qué? Mediante sensores. Vamos a tener en terreno sensores de temperatura, sensores de flujo, podemos tener sensores de presión, gases. Para entender un sistema de ventilación se deben conocer estos puntos, como las pérdidas de carga, la resistencia al túnel, al paso al aire, la presión total, la velocidad de aire, la potencia requerida, la cual combina presión y caudal y nos define el tamaño y el consumo de cada ventilador. Todos estos factores determinan un equilibrio del sistema y el VOD posteriormente lo usa y lo ajusta
para enviar el aire justo donde lo necesitamos. El principio de funcionamiento del VOD es transformar un sistema tradicional que ventile siempre igual en un sistema inteligente y a la vez reactivo. El VOD, como explicaba anteriormente, combina los sensores ambientales, pero también le suma los controladores, ¿ya? Un PLC, un SCADA, DCS, software especializados. Todos estos sensores detectan la presencia de personas, presencia de equipos, las concentraciones de gases y polvo dentro de la mina, las temperaturas y presiones, y con toda esta información el sistema actúa automáticamente ¿sobre qué? Sobre los ventiladores, sobre las puertas de ventilación, sobre los dampers o reguladores de flujo, y abren o cierran según la demanda real del sector en base a lo medido con los sensores. ¿Cuáles son las variables críticas monitoreadas en un sistema de ventilación inteligente? Aquí vemos lo que un sistema SCADA monitorea en tiempo real. Estas variables nos permiten conocer el comportamiento del ventilador, del aire y del entorno. Lo que antes dependía de un operador en terreno, hoy se puede medir y analizar automáticamente. En el ventilador y en el motor, nosotros podemos ver información en el SCADA, por ejemplo, del estado del ventilador, operativo, detenido, ventilador en falla. Podemos leer parámetros a través del variador de frecuencia y por comunicación como voltaje, corriente, potencia, la frecuencia de ingreso y la frecuencia de salida. También podemos leer la temperatura y la vibración del ventilador, y todo esto nos puede permitir anticipar fallas, planificar mantenimiento preventivo. También podemos analizar y revisar el flujo de aire, las presiones, la función del anti-stall, el caudal volumétrico, y asegurar la ventilación que sea eficiente y estable. En la calidad del aire también podemos ver los gases, ¿ya? NO2, CO, O2, CO2, también CH4, metano. Garantizar un ambiente seguro para las personas. Todos estos datos llegan al SCADA, que los puede controlar en tiempo real, generar alarmas inteligentes y con esto optimizar el mantenimiento predictivo. Muchos problemas en la mina ocurren porque no se comprende la relación entre caudal, presión y la resistencia. El VOD actúa automáticamente sobre estas variables para mantener un equilibrio ideal. Para esto necesitamos recordar los principios básicos. El caudal es el volumen de aire que circula por una unidad de tiempo. La presión es la energía que el ventilador entrega para mover este aire. La resistencia es la fricción en los ductos, curvas, obstrucciones, y son las causas de pérdida de energía. Para esto se debe mantener un balance de aire. Cada zona debe recibir el flujo justo y la idea es que no reciba ni más ni menos, ¿ya? Este equilibrio nos determina la eficiencia del sistema y es la base de un diseño moderno de ventilación que luego se optimiza con el VOD. Uno de los fenómenos o problemas más comunes en ventilación minera es el fenómeno conocido como el stall o la pérdida del rendimiento del ventilador. El stall es como si un ventilador intentara empujar aire que no puede pasar. La ventaja del VOD es que lo puede detectar antes de que este ocurra y ajustar la velocidad para sacarlo del stall. ¿Cuáles pueden ser las principales causas? Es el flujo de aire insuficiente,
las compuertas cerradas o alta restricción del sistema. Como consecuencia, en un ventilador podemos tener exceso de vibraciones, ruido, aumento de corriente, daños en los álabes del motor, o daños en los álabes o en el motor. Y como solución está el monitoreo. Se puede monitorear la presión dinámica en tiempo real. Howden trabaja con sensores anti-stall y también están los controladores el variador de frecuencia, en el cual vamos a ver si es que está por sobre una vibración o está entrando en una zona de stall, y podemos ajustar automáticamente el punto de operación del ventilador. Como resultado, se tiene una operación estable, eficiente y protegida, incluso cuando cambia el flujo del aire. La falta de control es la principal causa de una ineficiencia. Hoy el SCADA nos va a entregar alarmas visuales, gráficas de tendencia y nos va a permitir anticiparnos ante cualquier evento. Los sistemas convencionales no nos dan una retroalimentación, no nos detectan las sobrepresiones, las fallas eléctricas o un motor detenido tampoco nos están avisando. Para esto se requieren inspecciones manuales, tenemos que tener cuadrillas de trabajo recorriendo las zonas, y las reacciones pueden ser más tarde. Con un sistema BOD podemos tener el monitoreo de variables eléctricas y ambientales. Podemos tener alarmas configurables en tiempo real. Vamos a tener un diagnóstico remoto. También podemos tener un registro histórico de todo nuestro sistema y también un mantenimiento predictivo. Con esto podemos detectar, actuar y prevenir. En resumen, pasamos de que un sistema esperamos que algo falle a que uno aprenda, anticipemos y respondamos a tiempo. El flujo de aire ya no es necesario medirlo manualmente con anemómetros. Esto es algo que hasta hoy en día se utiliza mucho, de hacerlo a foros manual. Los flujómetros automáticos nos entregan datos en cada segundo y de forma segura y igualmente precisa, o incluso aún más. Al hacer aforos manuales tenemos operaciones detenidas, el personal en zonas muchas veces de riesgo. Tenemos datos puntuales y no continuos. Al hacer un aforo manual, nosotros estamos sacando la foto del momento que estamos haciendo el aforo, ¿ya? En cambio, cuando tenemos un aforo automático, los flujómetros digitales, como el que se ve ahí, que es de la marca Maestro, tenemos mediciones continuas y automáticas, sin exposición del personal, y los datos son enviados directamente al SCADA en tiempo real. ¿Cuáles son los beneficios? Más seguro, tenemos más productividad y tenemos un control ambiental continuo. Pasamos de medir el aire a gestionarlo inteligentemente. La arquitectura del BOD, tenemos los sensores, los cuales nos van a estar midiendo en tiempo real. Tenemos un PLC o un DCS, el cual es el cerebro del sistema, el cual va a permitir procesar las señales y tomar las decisiones automáticas que nosotros anteriormente hayamos programado. Está el variador de frecuencia, el cual se encarga de ajustar la velocidad del ventilador según la demanda del sector, ¿ya? Y tenemos el SCADA, que es el que nos va a monitorear, generar la alarma, guardar los datos históricos y permitir un control local o remoto, ¿ya? También dentro de esta misma arquitectura están los tableros o las mismas pantallas que vienen con un HMI,
HMI es la interfaz humano-máquina, que es la pantalla que nosotros vemos como display, que es básicamente nuestra escala de terreno, se podría decir. Y también es una interfaz operativa, la cual visualiza todo el sistema y nos permite hacer la interacción directa, permitiendo al operador ver y actuar de forma inmediata. Con esto no solo observamos, podemos modificar parámetros, reconocer alarmas y optimizar los ventiladores desde la superficie, o incluso si lo tenemos en red, por ejemplo, podemos verlo desde otras zonas del mismo país. Eh, Como integración total están los sensores, más el PLC, más el variador de frecuencia, más el SCA, y todo esto hace una ventilación eficiente, segura y automatizada. Como punto bien importante está la ley de afinidad. Eh, la ley de afinidad es la relación entre la velocidad y el consumo energético. La potencia consumida por un ventilador depende del cubo de su velocidad. Y esto es súper importante porque si nosotros bajamos la velocidad de un ventilador, por ejemplo, ahí como vemos en la tablita, como ejemplo práctico, que si nosotros usamos el ventilador al 90%, tenemos un ahorro energético del 27%, llegando a, si es que bajamos, por ejemplo, a un 50% la velocidad del ventilador, podemos tener un ahorro energético de un 87%. Esto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un ventilador de 100 kilowatts y lo queremos bajar a una velocidad de un 50%, eh, esta velocidad depende del cubo. Entonces este 50 o 0,5 elevado al cubo por los 100 kilowatts nos da un consumo de 12,5 kilowatts. O sea, bajando un 50% de velocidad de nuestro ventilador, finalmente la estamos llevando a un 85-87% de ahorro. Y eso es súper importante porque una pequeña reducción de velocidad nos puede significar grande ahorro energético. Y esto es lo que hace la ventilación bajo demanda, ajustar la velocidad del ventilador según la necesidad para no comprometer la seguridad ni la misma ventilación. También es importante conocer la sinergia entre los variadores de frecuencia y la ventilación bajo demanda. Estos trabajan juntos, uno detecta y el otro responde. La función principal es que el VDF regula la velocidad de los ventiladores según nuestra demanda. ¿Cuáles son los beneficios técnicos? Ahorros energéticos, tenemos menor desgaste mecánico en los ventiladores, reducciones de ruido y lo más importante, que también se produce mucho en minería, la eliminación de los pics de corriente, ¿ya? Súper importante este punto porque muchas veces en minas que van creciendo calculamos la ventilación, muchas veces no calculamos el consumo eléctrico, y cuando tenemos un partidor estrella triángulo, por ejemplo, tenemos pic de corriente, tenemos que agrandar el generador y simplemente muchas veces es más fácil trabajar con un variador de frecuencia. En la práctica se ajusta el caudal y la presión automáticamente, donde solo se necesita el aire. Entonces tenemos como sinergia: los sensores detectan, el PLC procesa, VDF actúa y el ventilador responde. Otro punto importante es la seguridad y control de gases nocivos en la minería subterránea. El VOD no solo es ahorro de energía, también salva vidas. Tenemos muchos de los riesgos en minería subterránea, los gases nocivos, los polvos respirables como la sílice, y como efectos más comunes tenemos
asfixia, irritación pulmonar, explosiones y la enfermedad asociada a la sílice, que es la silicosis. Como solución están los sensores inteligentes. Eh, los sensores inteligentes de la línea Trolex, de la línea Maestro, nos van a detectar gases en tiempo real y podemos tener una respuesta automática aumentando el flujo de aire al detectar concentraciones peligrosas. Y otro punto importante es que también tenemos que tener los ambientes más seguros y cumplir con la normativa, ¿ya? Como normativa tenemos el marco regulatorio de ventilación subterránea, en el cual nos aplican dos decretos supremos. Está el decreto supremo 132, el cual es el reglamento de seguridad minera por el SERNAGIOMIN, y el decreto supremo 594, el cual por el Ministerio de Salud nos exige las condiciones sanitarias y ambientales básicas, ¿ya? El decreto supremo 132 nos indica que toda labor subterránea debe ventilarse para mantener aire respirable. Y también nos exige la medición continua de ciertos gases, como es el O2, CO y NO2. También nos exige alarma automática ante concentraciones peligrosas. Y el decreto 594, el decreto supremo, nos regula la exposición ocupacional a los gases y a las partículas, y también obliga el registro y corrección inmediato de las desviaciones. Cuando nosotros trabajamos con un BOD, podemos tener estos registros en lo histórico. Es súper importante esto. El BOD nos va a permitir cumplir automáticamente con ambas normativas al integrar sensores y alarmas con respuesta inmediata. Uno de los puntos importantes son los sensores Trolex, los cuales nos ofrecen la medición en tiempo real, con alta precisión en ambientes severos. Aquí hay algunos de los pocos modelos destacados, como el ERAX-D, que es un monitor de polvo en tiempo real, el ERAX-S, que es el que mide la sílice cristalina en tiempo real. También está el Centro 8, que es un módulo multigas configurable. Una de las ventajas, bien en breve, son las comunicaciones Modbus Ethernet, las cuales nos van a permitir integrarlos a un BOD. Son con carcasa NEMA 4X, las cuales están diseñadas para trabajar en ambientes de alta polución y humedad. Trabajan con alarmas locales y sus calibraciones son bien simples. Este es el monitor de sílice. Es el primer y único dispositivo en el mundo capaz de identificar y diferenciar la sílice cristalina respirable en tiempo real, ¿ya? Esto es súper clave porque la sílice es uno de los contaminantes más peligrosos en minería. Sabemos que la sílice es invisible, son partículas muy finas y tenemos un alto impacto en la salud, ¿ya? Generando las enfermedades como la silicosis. Este es un monitor de polvo personal, el XD1 Plus. Es un monitor simple, compacto, ligero y está pensado para acompañar al trabajador más que trabajar en el área del BOD. Lo más interesante es que puede medir el tiempo real también, la exposición individual al polvo, y cuenta con una aplicación la cual es gratuita, que se puede monitorear directamente del celular. Y después pasamos a los sensores de Maestro. Estos son ideales para minas en expansión, ¿ya? Sin necesidad de switches o fibra óptica dedicada a los sensores. La línea Maestro nos ofrece soluciones especialmente diseñadas para la mina subterránea y están enfocados en el monitoreo de gases y caudal de aire. Tenemos estaciones de calidad de aire como el AQS-2. Esta estación de monitoreo ambiental es muy versátil. Está
esta estación puede medir el tiempo real, el flujo de aire, temperatura y distintos gases críticos, todos con gran precisión, y la ventaja es que es todo dentro de un mismo equipo. Trabaja con un diseño modular, el cual nos puede permitir conectar hasta 13 sensores diferentes en una sola estación, adaptándose a las necesidades de la mina. Entonces, por ejemplo, podemos tenerlo en un sector en el cual podemos medir, no sé, nuestros 4 tipos de gases que van a estar en la zona. Vamos a tener la temperatura y humedad del ambiente y podemos instalarle también un sensor de flujo para medir el caudal del aire dentro de la mina. Todo esto llevado a una sola estación. Además, también es fácil de instalar, de usar, de mantener, y se puede integrar fácilmente a todas las redes industriales. Aquí hablo un poco de las arquitecturas de la línea maestro, y esta arquitectura también se utiliza mucho para un BOD. Cuando hablamos de comunicación en minería subterránea, hemos pasado por distintas etapas tecnológicas, ¿ya? Una de las primeras y todavía presente en muchas operaciones es la arquitectura Modbus RS485, la cual es un sistema robusto y probado, ¿ya? Pero se basa en la comunicación serial punto a punto. La principal ventaja de este tipo de comunicación es que es muy simple, pero tiene limitaciones importantes. ¿Por qué? Porque requiere mayor cantidad de cableado, la velocidad de transmisión es más baja que otros tipos de arquitectura, y la integración con los sistemas más modernos es limitada. Muchas veces, al trabajar con este sistema, debemos agregar o un PLC o un conversor, ¿ya? Como pueden ver ahí, tenemos las estaciones de flujo, la estación de gases, los módulos de monitoreo de ventiladores, y los llevamos a un PLC, este PLC a su respectivo switch por Ethernet, y después para llegar por un dispositivo de red o fibra óptica hacia una escala final. Después tenemos la arquitectura Modbus Ethernet TCP/IP. Esta es la arquitectura más utilizada actualmente, y es que nos aumenta la velocidad de transmisión. Podemos conectar múltiples dispositivos dentro de la misma red y empezar a digitalizar parte de la operación. Sin embargo, todavía esto tiene puntos débiles. La configuración es mucho más compleja, no siempre es eficiente para adaptarse a las condiciones más extremas de una mina subterránea, sobre todo cuando tenemos que extender las redes, hacer modificaciones rápidas. Si es que trabajamos con Ethernet, vamos a tener las limitancias que nos tiene el cable red de superar, por ejemplo, los 100 metros. Eh, Ahí ya pasamos a usar fibra óptica, y el problema es que, por ejemplo, si necesito extender la fibra óptica, tengo que hacer fusiones de fibra óptica dentro de la mina. Al realizar fusiones de fibra óptica dentro de la mina, tengo que tener un ambiente limpio y controlado para no ensuciar la fibra óptica y hacer una buena fusión. Las complicaciones que también tenemos al tirar fibra óptica dentro de la mina, que no la pase a llevar un equipo y no la dañe. Eh, Todos estos problemas tienen la arquitectura Modbus TCP/IP, pero es la más común y la más utilizada. La ventaja de los equipos de la línea maestro es que trabaja con todas las arquitecturas anteriores mencionadas, y también trabaja con esta última arquitectura, que es la del Ethernet digital. Esta es la evolución natural y es la propuesta de maestro, ya que es una comunicación coaxial versus la fibra óptica, ¿ya? Aquí la comunicación es mucho más rápida, es confiable, es flexible, y pudiendo trabajar con Ethernet, fibra o coaxial, dependiendo de la infraestructura de la mina. La gran ventaja es que esta nos elimina la necesidad de crear grandes empalmes de fibra y permite llegar con la red más cerca
del frente en la operación. Por ejemplo, tenemos una red cableada con fibra óptica, creamos una nueva calle y queremos tener un monitor de gases cerca de la mina. Podemos llegar hasta ese punto, instalamos un plexus, que son esas cajitas negras que se ven ahí, nos conectamos por fibra óptica y después salimos con cable coaxial hacia nuestra estación de gas. Este cable coaxial nos va a permitir, por el mismo cable, alimentar y comunicar. ¿Ya? Las ventajas de este cable coaxial, y el cable coaxial es similar al cable que nosotros teníamos antiguamente cuando trabajamos con, se me va a caer el carnet, con Metrópolis, con BTR, que era este cable rígido, duro. Este cable es similar y nos permite transmitir y alimentar nuestro equipo para después salir por alimentación con los cables PoE que nos permiten, que es el puerto Ethernet, el cual nos va a permitir comunicar, transmitir datos y alimentar nuestro equipo. En pocas palabras, esta es la arquitectura del presente y del futuro en la minería subterránea. Con la línea maestro se puede crear un ecosistema. Todos los elementos están interconectados entre sí. Se pueden ver ahí, tenemos estaciones de gases, de flujo, los reguladores o damper automatizados también nos permiten controlar la ventilación directamente desde el sistema. Y todo esto lo podemos interconectar a través del plexus, que es el que nombraba en la lámina anterior, que puede trabajar con el cable coaxial o con la red estándar o con fibra óptica, ¿ya? Todo esto es dependiendo de la infraestructura de la mina. Y esta misma información es recolectada y se puede llegar a las pantallas, como la pantalla que se ve ahí, la SuperBridge, que es una pantalla inteligente, la cual nosotros, teniendo nuestros equipos conectados, si es que nosotros la comunicamos dentro de esta misma red, automáticamente va a leer todo lo que están leyendo nuestros equipos, y también podemos configurar alarmas por colores indicando si es que están bien los puntos de medición. Y lo más importante es que también esta red se puede integrar de manera sencilla a un SCADA o a un PLC existente, permitiendo hacer el control centralizado de la ventilación, llegando a un BOD. Punto muy importante es la ventilación. Howden es el corazón del sistema. Su precisión es lo que permite respirar a demanda, ¿ya? Las características claves de los ventiladores Howden es que es tecnología y eficiencia comprobada. Trabaja con motores IE4 de alta eficiencia, tienen un diseño aerodinámico robusto y optimizado, se pueden controlar mediante todo tipo de partidores, llegando a partidores estrella triángulo, partidores suaves, variadores de frecuencia o incluso unos variadores hidráulicos que últimamente está trabajando. Con esto podemos trabajar los caudales según demanda. Trabajan con sensores integrados dentro del mismo ventilador, los cuales nos pueden permitir los diagnósticos preventivos, como los que explicaba anteriormente, sensores de vibración y sensores de temperatura, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios? Es que tenemos ahorro energético significativo, tenemos menor mantenimiento, son operaciones estables y silenciosas. También trabaja Howden, es dueño del Benzim, con el cual simulamos la ventilación dentro de la mina. Y también tenemos el Benzim Control, que está acá. El Benzim Control convierte la ventilación en un sistema vivo. Sus funciones principales son de modelar, monitorear y controlar la ventilación subterránea en tiempo real. Nos permite integrar los sensores, los ventiladores y en escala todo en una sola plataforma.
El Benzene Control nos crea un gemelo digital en 3D de toda la mina. ¿Y cuáles son sus capacidades clave? Es que podemos simular el flujo de aire y temperatura y gases. Podemos ajustar los ventiladores y damper automáticamente, pero también podemos tener esta visualización dinámica y en tiempo real que antes veíamos solamente con el Benzene simulándolo. Ahora con un Benzene Control podemos tener nuestro VOD eh, dinámico en tiempo real en nuestro mismo Benzene. ¿Cuáles son los beneficios? Aire fresco solo donde se necesita. También nos aplica lo que hablé en punto anterior, que es la reducción de los costos energéticos y la mayor seguridad para el personal. También es muy importante las puertas de ventilación, ya que estas hacen un control físico de aire, ¿ya? Cada puerta AMD es como una válvula a la cual nos va a dirigir el aire hacia donde realmente lo necesitemos. Las características principales de una puerta AMD es que tenemos apertura y cierre en direcciones opuestas, ya haciendo que la presión del aire asista a su funcionamiento, de que pueda resistir grandes presiones eh, que se puede instalar hasta en pendientes de 15 grados y de que permanece cerrada ante una inversión de flujo, por ejemplo. Estas puertas pueden ser reutilizables y portátil, ya que las podemos mover entre distintos sectores, ¿ya? Y como aplicación es que nos van a crear bloqueos de aire para dirigir el flujo y permitir un tránsito seguro, ¿ya? Este también es un elemento clave de control en un BOD. Como casos reales, actualmente tenemos HMC, el cual lo diseñamos hace 3 años aproximadamente, no recuerdo bien, eh, en los cuales creamos un sistema de ventilación inteligente. Este es un paso antes de un BOD. En la pantalla superior podemos ver el sistema de ventilación inteligente HMC, en el cual tenemos el control y monitoreo de 3 ventiladores principales y tenemos 3 estaciones de multigas y también cada una de estas estaciones tiene un monitor de flujo, ¿ya? Dentro de este mismo SCADA nosotros diseñamos un declarar incendio, que es por ejemplo una cartilla en la cual nosotros vamos a anteriormente a ver el comportamiento de un incendio de una mina, por ejemplo, en un Benzene, y tenemos que saber qué decisión tomar, ¿ya? Para esto, al botón declarar incendio, al presionarlo, nosotros automatizamos todo esto en el cual vamos a apagar o encender ventiladores según dónde se declara el incendio, ¿ya? Y también está el modo eco, que es un modo bien simple que creamos, que es una programación por evento, la cual nos permite programar los ventiladores en ciertos tramos horarios para reducir la velocidad de los ventiladores en sectores, por ejemplo, cuando estemos en horas de colación o de cambio de turno en los cuales tengamos nuestros equipos detenidos, podamos trabajar con esta programación, reducir la velocidad al 50% y llevarlos directamente a un costo energético el cual nos vamos a ahorrar. Abajo en la misma línea a la derecha tenemos el sistema de ventilación inteligente de ceniza de Cabildo, el cual estamos por desarrollar. Tenemos algunos inconvenientes con la fibra óptica en Cabildo y la comunicación. Este es muy similar al sistema de HMC. Trabajamos con la automatización de 2 ventiladores, los cuales trabajan en paralelo, y una segunda estación de ventiladores. Aquí, a diferencia de la ventilación en HMC, también incluimos estaciones de monitoreo de polvo, ¿ya?
Tenemos estaciones de monitoreo de gases, de polvo y las estaciones de monitoreo de flujo. Básicamente es el mismo sistema de ventilación inteligente y es para que el usuario pueda operar desde superficie y tener los registros históricos de la ventilación y los gases dentro de la misma. Y por último, acá abajo están el sistema de ventilación inteligente de cenizas de Altamira, en el cual nosotros tenemos estaciones de sensores de gases de Trolex, tenemos flujómetros y tenemos un SCADA. Este está en desarrollo. Empezamos este año, enviamos las estaciones y esperamos este año estar terminándolo y haciendo la puesta en marcha. Como punto importante son los errores comunes en un sistema de ventilación bajo demanda. La tecnología falla menos que los procesos. Es muy importante, un BOD mal gestionado puede terminar siendo solo un sistema caro. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Es que no integremos los sensores y control hacia una SCADA. La falta de calibración periódica en los sensores, que implementemos también sin un diagnóstico previo. Otro error frecuente es no capacitar al personal y no realizar las mantenciones planificadas. Como consecuencia, podemos tener ineficiencias energéticas, riesgos por gases peligrosos, podemos estar dentro de un incumplimiento normativo y como solución, realizar diagnóstico previo, realizar un mantenimiento planificado y hacer una integración completa para después tener un monitoreo continuo. La estrategia de implementación del BOD no se hace de un día para otro. Nosotros como HCA seguimos una estrategia progresiva y controlada, comenzando con un diagnóstico mediante el BENSIM. Tenemos un departamento de ingeniería y departamento de proyecto, el cual nosotros hacemos este diagnóstico mediante el BENSIM, hacemos una visita a terreno, realizamos aforo, vemos el comportamiento de la ventilación y con esto nos permite visualizar el comportamiento real del aire en la mina para posteriormente poder llegar a hacer un BOD o una ventilación inteligente. Se debe empezar pequeño, validar los resultados y después escalar con la evidencia. Como resultados tenemos una implementación controlada y sostenible, ahorros energéticos medibles y operaciones confiables a largo plazo. Como impacto económico y ambiental de la ventilación bajo demanda, el aire también tiene una huella de carbono. Cada kilowatt ahorrado también nos reduce las emisiones. Podemos tener ahorros energéticos de entre un 30 a un 50%. Podemos tener menor carga eléctrica y desgastes en nuestros equipos. Podemos tener un ROI entre 12 y 36 meses. Un impacto ambiental en la cual vamos a tener reducción de monóxido hasta un 40%. Y vamos a estar con el cumplimiento normativo del Decreto Supremo 132 y el 594. Con esto también vamos a tener menor huella de carbono y ruido. Y como conclusión, un BOD es igual a productividad y sostenibilidad. Como conclusión y llamado a la acción, el aire debe verse como un recurso gestionable. En un turno típico, solo un 30% de las zonas mineras están activas, pero el 100% de los ventiladores siguen funcionando. Entonces, el BOD es un paso natural hacia crear una mina inteligente, ¿ya?
que lo veamos como el medir, que no es solo cumplir con el Sernagiomín, también es proteger las vidas, optimizar la energía dentro de la mina y mantener la continuidad operacional, ¿ya? Como las tecnologías claves que presenté anteriormente, eh, tenemos los Trolex, los maestros, que son monitoreos en tiempo real. Está la ventilación por Howden, el diseño de un Benzene Control, las puertas AMD. Hay herramientas, ¿ya? Y como mensaje final, una mina inteligente no solo produce más, sino que también respira mejor. Gracias. Ahora sí. Gracias, Sebastián. Excelente presentación. Muchas gracias por compartirnos esta visión tan clara de cómo la ventilación on demand está transformando la gestión energética y obviamente operativa en minería. Vamos a abrir unos minutos el espacio de preguntas y respuestas. El ahorro energético, ¿cómo lo calcularon? ¿Mediante simulaciones o in situ? El ahorro energético en la ventilación inteligente, por ejemplo, en el caso de HMC, lo hicimos a través de simulación, lo hicimos con la ley de afinidad. En un principio, cuando partimos con la BI en HMC, no se hizo realmente el cambio de velocidad en los ventiladores, no teniendo un ahorro energético dentro de los primeros meses. Posteriormente sí empezaron a tomar este comportamiento de reducir la velocidad de los ventiladores y sí esto se llevó al costo energético en la cuenta de la luz. La siguiente pregunta es de Bastián Paredes. Dice, al comparar un aforo manual con un aforo automático y entendiendo que el perfil de velocidad de un fluido disminuye en las paredes de la labor, ¿qué tan representativo es este aforo automático? Esto considerando los sensores, a diferencia del aforo manual. No pueden realizar un barrido completo por toda la sección de la galería. Más bien solo leerían donde se encuentran instalados. Me imagino en alguna caja o techo donde no puedan verse pasados a llevar. Tú. Dentro de los mismos aforos, así como cuando tú realizas un aforo manual, puedes hacer un aforo fijo o hacer un barrido en el cual vas a ver el recorrido dentro de la mina. También pasa lo mismo con los sensores. Si tú dejas un sensor fijo, vas a medir solamente ese punto fijo dentro de la mina. Los sensores que serían, por ejemplo, los que trabajamos con Trolex. Con los sensores de Maestro y con los sensores de Acutron, nosotros calibramos el área dentro de la mina y tenemos un sensor el cual es ultrasónico. Ya tenemos un sensor emisor y un receptor que se ponen al ancho de la galería, el cual va a detectar el caudal y va a hacer el cálculo de como si tú hubieras hecho, por ejemplo, un barrido. George pregunta, buen día, ¿cuáles son las infraestructuras, cable de red, fibra óptica, Leslie Feeder, que recomiendas para la comunicación entre los equipos y sensores? Sinceramente, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la mina. Muchas minas trabajan con tecnología, por ejemplo, con Liquid Feeder. El Liquid Feeder a mí personalmente no me gusta eh, porque es una señal radial la cual la podemos llegar a saturar cuando nosotros vamos creciendo dentro de una mina. ¿Ya? A mí en lo personal me gusta trabajar harto con fibra óptica porque es más versátil, pero tiene esta implicancia en el cual la pueden pasar a dañar y tendríamos que hacer fibra ópticas redundantes, por ejemplo. Pero para eso también está el plus y el valor agregado de trabajar con los cables coaxiales, que son más robustos y trabajan con esta última tecnología que es la presentada por la línea maestra. Entonces, como resumen, dependiendo cada caso, dependiendo cada mina. Si tú ya tienes una mina cableada con fibra óptica, trabajemos con fibra óptica. Si va a tener una zona en la cual no tienes nada, podemos trabajar con cable coaxial. Carles Vergara pregunta, buenos días. Los instrumentación de campos, ya sea de flujo o temperatura, capacidad de lectura en ambiente con alta concentración de polvo. Otro punto, cómo se Ya, incorpora en plataforma 800AX ABB.
Ya. Dependiendo de los tipos de sensores, hay en algunos, por ejemplo, como en los casos de Chuquicamata, que tenemos altas concentraciones de polvo, sí en algunos tipos de sensores vamos a tener mayor problema y para eso hay que realizar un mantenimiento más seguido. Respecto con la comunicación con la línea de ABB o línea Rockwell, la última instrumentación maestro sí tiene este protocolo de comunicación. Cuando nosotros ya trabajamos con Trolex, el cual no lo tiene, aplicamos un conversor para poder comunicar con esa plataforma. Dice, ¿puedes detallar la interacción entre el Benzing Control y el SCADA? ¿Es necesario implementar ambos sistemas? Mira, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una mina que ya tiene una SCADA, podríamos crear un Benzing Control y trabajarlo en paralelo, ¿ya? Sin necesidad de tocar el SCADA principal dentro de la mina. Si no tienes nada, puedes crear solamente un Benzing Control sin necesidad de crear un SCADA, ¿ya? El Benzing Control va a ser tu SCADA. Como para detallar en mayor, yo creo que sería como una presentación aparte, que la tenemos por el Benzing Control. Si es que quieren, nos pueden escribir, mandar un correo y hacemos una presentación del Benzing Control, que se extendería harto. Dice, buenos días, una consulta. ¿Cómo saben los sensores o equipos de medición cuánta cantidad de equipos y personas hay en el sector trabajando y a la vez cumplir el caudal requerido por el DS-132? Los sensores de polvo, sensores de monitoreo de gases, no van a saber cuántos equipos van a estar ni cuánto personal, ¿ya? Nos van a medir lo que mide cada equipo. Si, por ejemplo, vamos a tener altas concentraciones de monóxido, el sistema va a asumir que tiene alta cantidad de equipos y como va a tener alto monóxido, va a tender a aumentar la velocidad de aire en los ventiladores, ¿ya? Para saber si tenemos mayor cantidad de equipos o de personal, ya tenemos que incluir, por ejemplo, tag en personal y tag en los equipos que actualmente existe, y con eso podemos hacer ya la interacción que sería como un Benzene Control nivel 4, que ya sería pasado lo que es una ventilación bajo demanda, en el cual, según la cantidad de equipos, vamos a trabajar con los ventiladores. Gracias. Mario Vicuña te felicita, excelente presentación, súper clara. Y Bastián Paredes pregunta, ¿cuál es la metodología para definir la ubicación de los sensores? ¿Y a qué distancia del frente de trabajo se ha probado y que funcione de forma correcta? La ubicación de los equipos, por lo general la hacemos con el departamento de proyectos. Vemos cómo se comporta el flujo y los gases dentro de la mina con el benzene. Y la instalación de un equipo, si bien estos equipos son robustos, llevándolo hacia una frente de trabajo, la mayor limitancia es la onda expansiva de una tronadura, ¿ya? Hasta donde no llegue la onda expansiva de una quema, podemos instalar el equipo. ¿Cuánto tarda la implementación del sistema y retorno de inversión por ahorro energético? Casos en Chile, dice. La instalación del sistema depende de muchos puntos, y de cuánto vamos a querer crecer, ¿ya? Nosotros tratamos como HCA de hacer un sistema plug and play, el, el cual son estaciones para llegar y conectar. Entonces, cuando se hace la petición de los equipos, normalmente tenemos que mandar a buscarlos de afuera y pueden ser unos 3 meses en implementar los equipos y después el proceso de montaje de la mina. Si la mina ya tiene fibra óptica, podemos hacer una implementación muy rápida en tiempo. Y el tema de que ver los puntos económicos es al mes siguiente. Al mes siguiente van a ver el impacto económico de trabajar con los ventiladores a un 50%, por ejemplo. En un diseño BOD como los mostrados, ¿cuál es el elemento que controla? ¿El PLC o el SCADA? ¿Benzene Control o ninguno de esos?
El que controla realmente es nuestro PLC o nuestro DSS, ¿ya? El SCADA es la forma visual o el Benzene Control también es nuestra forma visual que vamos a ver el monitoreo y vamos a hacer la gestión de, por ejemplo, al apretar un botón, de que se encienda el ventilador o de que se detenga o de modificar la rampa. Pero finalmente tú al trabajar sobre este SCADA o sobre este BOD, estás trabajando en el PLC. O sea, el PLC es nuestro cerebro. Perfecto. Vamos a hacer la última pregunta para no alargarnos tanto. Hay muchas, así que de todas maneras los invito a que puedan escribirnos si tienen dudas. Les vamos a dejar todos los canales de contacto para que puedan hacerlo, ¿ya? Vamos a hacer la última pregunta que es de Felipe Cortés. Dice, ¿cuál es el CAPEX aproximado requerido para implementar un sistema BOD? Y si no se dispone del presupuesto completo, ¿qué pasos iniciales recomendarías para encaminar gradualmente la operación si un sistema de ventilación bajo demanda? Ya, este se analiza caso a caso porque cada minera trabaja de forma distinta, cada minera tiene más o menos ventiladores, más o menos estaciones, más o menos galerías, entonces se analiza caso a caso. El tema de los costos, si bien son costos más altos, se terminan pagando solo con el mismo ahorro energético. Entonces nosotros como HCA hacemos un análisis en conjunto a la minera para ver cómo podemos ir incluso pagándolo con el ahorro energético. Similar a lo que hacen, por ejemplo, empresas de paneles solares. Ya, perfecto. Gracias, Sebastián. Si desean profundizar o evaluar alguna implementación de este tipo de sistemas que presentamos en sus faenas o donde desean instalarlas, pueden contactarnos directamente a través de nuestros canales de contacto como página web, LinkedIn y nuestro correo electrónico ventas@hcaminería.cl. Les invitamos también a seguirnos en nuestro LinkedIn, donde vamos a publicar regularmente nuevos webinars, actualizaciones técnicas y casos de éxito que pueden obviamente ser de gran utilidad para todas sus operaciones. Así que finalmente quiero agradecer a Sebastián González por su presentación y por supuesto a todos ustedes por participar y dedicar su tiempo a seguir fortaleciendo la seguridad y la eficiencia en la minería subterránea. Les deseo una excelente jornada y los esperamos en nuestro próximo webinar. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias.